Efesios capítulo 1, el versículo 16 y 17, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y en Colosenses, en el capítulo 1 y el versículo 9, vamos directamente, lo vemos sobre la Escritura. Colosenses 1, versículo 9. Aquí dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí se nos habla de sabiduría e inteligencia espiritual, que es lo que nos ayudará a crecer en el conocimiento de Dios. El mero conocimiento de las Escrituras no es suficiente. Es bueno. Tú conoces la Escritura, habrás leído la Biblia infinidad de veces, me imagino. Y eso es bueno, no tengo nada en contra. Pero el mero conocimiento de la Escritura no quiere decir que tengamos conocimiento de Dios. Por eso Pablo hace esta oración por la iglesia de Éfeso, que es una oración que vale también para toda la iglesia a través de todos los tiempos. Él dobla sus rodillas para que el Padre de gloria nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Hermanos, necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. El conocer la Biblia no implica necesariamente conocer a Dios. Hay infinidad de personas que tienen un conocimiento de la Biblia. Cualquier pregunta que tú le hagas, Él te la responde. Están de estudios bíblicos y de institutos bíblicos hasta la coronilla. Pero eso no quiere decir que necesariamente conozcan a Dios. No. Conocer a Dios es una cosa distinta a conocer la Escritura. Aunque conocer la Escritura es buena cosa. Pero se puede conocer la Escritura sin conocer a Dios. Mira, en 1 Corintios 15, aunque esto nos detiene un poco, pero lo vamos a hacer así. 1 Corintios 15, para que tú veas que está allí en la palabra de Dios. En el versículo 34, 1 Corintios 15, 34, dice allí: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y está hablándole Pablo no al mundo, sino a una iglesia, a la iglesia de Corinto, que además estaba llena de dones, rebosando de dones por todas partes, y tenían ahí un bullicio increíble. Pero Pablo dice: algunos de entre vosotros no conocen a Dios. Lo digo para vergüenza vuestra, les dice, dura esa palabra. Y en 1 Corintios 2, vamos atrás un poquito al capítulo 2 de 1 Corintios, allí donde estamos. 1 Corintios 2, el versículo 11, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Dice: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Está claro eso? Dice que las cosas de Dios, las cosas profundas de Dios, o sea, la personalidad, la persona profunda de Dios, no la conoce nadie, solo el Espíritu de Dios. Nos dice también que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Solo el Espíritu conoce las cosas de Dios. Pero en este mismo capítulo 2 de 1 Corintios, los versículos 9 y 10 dicen: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre,
son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, espíritu de sabiduría y de revelación, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si lo único que deseamos es tener conocimiento de la Biblia, solo necesitamos hacer estudios bíblicos o ir a un instituto bíblico. Pero para conocer a Dios necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación. He querido entrar por aquí esta mañana porque es importante, es muy importante. Si iba a decir una palabra un poco dura, no sé si guardármela, pero por lo menos de una forma más ligera quiero decir que el conocer la Escritura no cambia a la gente. No la cambia. Yo conozco cantidad de personas que conocen la Escritura y eso no produce un cambio en ello. Lo único que produce un cambio en la persona es el nuevo nacimiento producido por el Espíritu Santo de Dios. Y el recibir continuamente sabiduría y revelación por parte del mismo Espíritu, porque eso es algo que viene a nuestro espíritu y nos cambia desde allí dentro donde está nuestra personalidad, te cambia. El meter conocimiento en tu cabeza no te cambia. Con esto no digo que sea malo. Yo nunca he ido a un instituto bíblico, jamás. Siempre he estudiado en casa y he hecho todo lo que he podido. Y yo no digo que eso sea malo, pero eso necesariamente no cambia a la gente. Es un poco como volver a la ley, ¿verdad? Tú le informas a la gente de lo que dice la ley de Dios. No hurtarás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio. Les estás dando un estudio bíblico, les estás enseñando lo que dice la palabra de Dios. ¿Los cambia eso? No. No, Señor. No, Señor. Ahora, cuando el Espíritu Santo entra en ellos, los da un nuevo nacimiento, los santifica, los va edificando día tras día con ese espíritu de sabiduría y de revelación, esa persona sí cambia. Cambia. De manera que Pablo ora para que la Iglesia reciba espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué podemos hacer? Pedirlo. Es lo que Pablo está haciendo, rodilla en tierra. Nosotros debemos pedirlo. No creo que haya nadie que lo sepa todo. Si hay alguien que lo sepa todo, que levante la mano, que luego voy a hacer un llamado para los mentirosos, para que vengan al altar. Nadie lo sabe todo. Necesitamos pedir continuamente espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Porque mira, hermano mío, nadie puede trabajar para Dios si no le conoce. Si no conoces a Dios, puedes predicarle a la gente cosas de la Escritura, pero es necesario conocer a Dios. Porque si conoces a Dios, ya no solamente estás predicando la Escritura, les estás predicando a Dios. Porque tú tienes revelación en tu corazón de aquello que tú estás predicando. Me viene a la mente ahora, algunas veces lo he repetido. Jesús dijo, me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No cuando hayáis ido al instituto bíblico y estéis hasta las cejas de enseñanza bíblica, lo cual, repito otra vez, no es malo. Pero eso no dijo Jesús, Él dijo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos, testigos. Alguna vez me habéis oído decir esto. Un testigo es alguien que ha visto algo, que ha tenido revelación de algo, que sabe de lo que habla porque lo ha visto, lo tiene en su espíritu por revelación del Espíritu Santo de Dios. Amigo mío, eso da un poder, eso da una autoridad, eso da un denuedo a la hora de predicar la palabra de Dios, porque tú conoces a Dios y conoces aquello de lo que estás predicando por experiencia. Ahora, Jesús nunca dijo, me seréis sermoneadores. Hay mucho sermoneador. Un sermoneador es una persona que puede predicarte acerca de cosas que nunca ha visto, las ha aprendido. Puede contarte
acerca de un viaje que él nunca ha hecho. Vio un documental acerca de esa ciudad o alguna cosa por el estilo, pero nunca estuvo allí. Te está hablando acerca de un camino que él nunca ha recorrido. El Señor no dice, me seréis sermoneadores y no me seréis testigos. Y para ser testigos tenemos que conocer a Dios. Y para conocer a Dios tenemos que tener espíritu de sabiduría y de revelación en su conocimiento. Y eso tenemos que pedirlo continuamente. Hay una cuestión sobre la cual necesitamos revelación. Esta mañana se ha tocado ya este punto. Hay muchas cuestiones acerca de las cuales necesitamos revelación, pero el Señor me ha hablado a mí en esta semana acerca de una muy concreta, y es la autoridad que pertenece a los creyentes. Daniel ya ha comentado algo. Acerca de esto necesitamos sabiduría espiritual y revelación. El diablo no quiere que sepamos esto, pues él sabe que en cuanto el pueblo de Dios descubra su autoridad, el diablo no podrá oprimirlos más. Es así. A veces la iglesia se duerme en los laureles con tantas cosas y se pierde de vista todas estas cosas que Cristo ganó para nosotros y nos dio. Lucas 10:19, Dani lo había mencionado también, dice que Jesús dijo, lo dijo Jesús, he aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Hermano mío, esto no fue solo para los 12 ni para los 70, esto es para todo seguidor de Cristo. La prueba está en que luego hubo gente que ni pertenecía a los 12 ni a los 70 y ejercitaron esta autoridad. Os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo, autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Eso es lo que Jesús da a la iglesia. Y dice que nada os dañará, nada os dañará. Poderoso versículo. Autoridad para hollar serpientes, escorpiones, lo cual es tipo de todas las alimañas de Satanás. Y sobre toda fuerza del enemigo yo os doy autoridad y nada os dañará. La autoridad es poder delegado. No hay ningún lugar en el Nuevo Testamento donde se nos diga que oremos a Dios acerca del diablo. Búscalo en ninguna parte. En ningún lugar dice, si el diablo te acosa, si el diablo te está trayendo problemas, ora a Dios el Padre para que le reprenda, para que te... Eso no está en ninguna parte. Lee el Nuevo Testamento, por ninguna parte. No, Señor. Es una pérdida de tiempo el orar al Señor pidiendo que el diablo nos deje en paz. Él ya nos ha dado autoridad sobre el diablo y ahora está de nuestra mano el resistirle, el reprenderle, el echarle fuera. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice, sed sobrios y velad. Velar es estar despiertos. El domingo pasado recordábamos este versículo, creo que del capítulo 51 de Isaías. Despierta, despierta, vístete de poder, oh hija de Sión. Velad es estar despiertos. Y Pedro dice, sed sobrios y velad, estate despierto. Porque tu adversario, el diablo es un adversario. La iglesia no tiene ningún otro adversario, nada más que el diablo. Algunos predican, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No. Puede ser una horrenda cosa caer en manos del Dios vivo en el día del juicio final si has pasado allí sin Cristo. Esto sí puede ser grave. Pero para la iglesia no. La iglesia es la esposa de Cristo. ¡Qué horrenda cosa, ni qué horrenda cosa! Cristo se llevó todos nuestros pecados. Nos ha lavado con su sangre, somos su esposa, somos los amados de Dios. No, el único adversario que tiene la iglesia es el diablo.
Y aquí la palabra de Dios, mira que el domingo insistimos en la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, que no es algo que leo y le hago caso, no, porque me gustan más otras partes de la palabra. Esto es la palabra de Dios para la iglesia. El diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. El diablo está ejercitando una autoridad que no le corresponde. Está en rebeldía, pero no le corresponde esa autoridad, porque Cristo se la ha quitado. Dice allí en Colosenses que Cristo lo venció al diablo y lo exhibió públicamente como vencido. Lo venció en la cruz, le quitó la autoridad que tenía. En Hebreos dice que él venció con su muerte al que tenía el poder de la muerte, esto es, al diablo. Esto sí es una victoria, lo venció. El diablo es un vencido, es un derrotado, es un perdedor. Pero él se presenta contra la iglesia como con autoridad. Y a veces la iglesia le tiene miedo. El diablo. No. El Señor nos ha dado autoridad, hermano mío. Tenemos que levantarnos, despertarnos, tomar en serio estas cosas. Tenemos autoridad. El diablo es el que tiene que huir de nosotros, porque él, en su fuero interno, sabe que tenemos esa autoridad. ¿Y qué es la autoridad de Cristo, no la nuestra? Es una autoridad delegada, pero la iglesia tiene autoridad sobre el diablo. Y Pedro dice aquí que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, al cual resistid firmes en la fe. Él se va a empeñar una y otra vez. Hay otro pasaje en el capítulo 6 de Efesios donde dice que sobre todas las cosas tomemos el escudo de la fe, con el cual podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Ahí no dice que él nos tire bolitas de papel. Él dice que viene con dardos de fuego, viene haciendo daño. Conoce tu persona, conoce tus debilidades, conoce aquello que te daña, y él viene lanzando dardos de fuego sobre tu persona. Es que no cede, es que esto es un cabezón. Pero la palabra de Dios dice, resístele firme en la fe, porque tú tienes la autoridad, él no. Tú plántate en tu fe y resístele. Santiago 4:7, ya conocéis ese versículo, dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Comentábamos el otro día que huir no es marcharse como de paseo, huir es huir. La Escritura no dice en ninguna parte que resistamos al diablo con la fe de otro. Yo resisto al diablo con la fe de mi hermano, que sé que es un hombre poderoso en la fe. La Escritura dice que tenemos que ejercitar nuestra propia fe. Resistid al diablo firmes en la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Mi esposa cuando yo me quedé ingresado en el hospital con esta historia y nos dijeron la gravedad del asunto, sé que ella se levantó alguna noche a las 3, las 4 de la mañana y andaba por el salón ella sola reprendiendo al diablo y diciendo, no te lo voy a consentir. En el nombre de Jesucristo yo te ordeno que sueltes, tú no vas a colocar esto en nuestra familia. Ella decía, si se levanta alguno de mis hijos y me ve por allí, batallando contra el diablo, reprendiendo al diablo, dándole órdenes al diablo. No orando al Señor para que, mira al Señor, el diablo. No, la Biblia dice, tú, porque tú tienes una autoridad delegada por Cristo. Y esa autoridad es autoridad. No hay una autoridad superior a esa en el universo. Dicen Filipenses que a Cristo se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabes? No hay un nombre más alto que ese. Nosotros tenemos concejales, tenemos alcaldes, tenemos presidentes de comunidad, presidente de la nación, tenemos Naciones Unidas, lo que quieras. Luego hay huestes espirituales de maldad que tienen
sus poderes, utilizándolos, como digo, en rebeldía y en falsedad, porque se les ha sido quitado, pero ellos tratan de seguir engañando como que ellos tienen la autoridad. Mira, por encima de todas las cosas, sobre todo nombre que se nombra, está el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Es el nombre más alto. No hay otro por encima del suyo. Ese nombre que está cargado de autoridad, te ha sido dado a ti y me ha sido dado a mí. Lo dice en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4 y versículo 12. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, luego se nos ha dado, en el cual podamos ser salvos, sanos, libres. Solamente en ese nombre. Y ese nombre se nos ha dado. Andamos a veces como si estuviésemos huérfanos, como si no tuviésemos nada, miserables, tratando de rogar a Dios que por favor nos libre. No, eso lo dices tú. El otro día me decía un hermano, a raíz de la predicación que tuvimos, tú estás en las manos de Dios y será como Él quiera, porque Él es soberano. Dios bendiga su corazón. ¿Ves? Este es el estado general de la Iglesia. Y de ahí hay que sacar a la Iglesia arriba con mucha mano izquierda, porque yo también estuve ahí. No, no es así. No es así. Dios es soberano, yo no voy a negar eso. Dios es soberano, Él hace como Él quiere. Y nadie puede pedirle cuentas y decirle, ¿qué haces o por qué lo haces así? Sí que es soberano. Pero lo he repetido tantas veces en la Iglesia, creo que lo repetiré tantas veces todavía. Él, en su soberanía, nos ha dicho, conforme a tu fe te sea hecho. ¿Sí o no? Jesús lo dijo. Cuando sus discípulos estaban bregando con aquel muchacho epiléptico, tratando de echar fuera al demonio, y no pudieron. Jesús, cuando vino, no les dijo, no, dejar al chico, que Dios en su soberanía ha permitido que venga esta enfermedad sobre él, déjalo estar. Eso no fue lo que dijo Jesús. No, Señor. Él les dijo que la razón por la cual el diablo no había salido de él era por su poca fe, o lo que es lo mismo, por su incredulidad. Y él echó fuera al demonio de ese muchacho y se lo entregó a su padre. Me conmueve la historia de este chico cuando Jesús le pregunta a su padre, ¿desde cuándo sucede esto? Y el padre le dice, desde niño. ¿Esa es la voluntad de Dios? Cristo demostró claramente que la voluntad de Dios es la sanidad para ese muchacho y la sanidad para toda la Iglesia. ¿Cómo podemos decir, no, tú estás en la mano de Dios y será lo que Dios quiera? Pues mira, Dios ha dicho que será conforme a mi fe. Porque Cristo no solamente se llevó nuestros pecados, sino que se llevó también todas nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y ahora Cristo ha dicho, el Señor dice, conforme a tu fe te sea hecho. Estos no tuvieron suficiente fe, no pudieron liberar al muchacho del demonio. Pero la voluntad de Dios era liberarle. Por eso Jesús vino y lo echó fuera. Y lo entregó sano y salvo a su Padre. Entonces, Dios bendiga a mi hermano, pero esto es una especie de huida hacia adelante. Esto no es así. No es así. El domingo decíamos, esto es la palabra de Dios. Y hermanos, tenemos que encarar la palabra de Dios. Ya vale ¿verdad? De trafulleos y de esconderse y de buscar. Por el amor de Jesucristo, la voluntad de Dios es nuestra sanidad, nuestra liberación, nuestra salud. Y Él nos ha dado el nombre de Cristo y nos ha dado autoridad sobre el diablo. Recuerdo, esto lo he contado alguna vez que otra también, había una hermana rumana que venía a las reuniones y
tenía un familiar, no sé exactamente, Mijail, que era suyo, si sobrino, tal, no recuerdo. Pero este Mijail era un muchacho que trabajaba de portero en una discoteca. Ya conoces tú esto. En una discoteca donde suelen venir muchos camorristas y armarlas, te suelen colocar allí un armario para que la gente se frene un poco. O sea, era un hombre tremendo, grande. Y este muchacho era un hombre joven, aunque era enorme de estatura, tuvo un problema con el demonio y por la noche peleaba. Él no sabía bien con quién peleaba, pero le daba terror dormirse porque cuando se dormía, esta cosa venía y peleaba con él. Y él se levantaba, hay una pelea y que ni sabía él con qué peleaba. Un día, por lo visto, rompió la mesilla de noche de un golpe, tenía allí unas batallas campales. Solamente se tranquilizaba cuando el padre oía el ruido, se levantaba y lo abrazaba. Y al chico se calmaba. Pero le daba miedo volverse a dormir porque tenía miedo de volver a librar la misma batalla. Y esta señora rumana vino, nos lo trajo a la iglesia. Alguien de su familia le dijo, lo vamos a llevar a Rumanía. Fíjate que estaban tomando el caso en serio porque era un caso serio. Lo vamos a llevar a Rumanía porque allí está la abuela tal. Debía haber allí una abuela poderosa en el Espíritu Santo. Y dijeron, lo vamos a llevar a la abuela y la abuela va a solucionar este asunto. Pero esta señora le dijo, no, traerle aquí a la iglesia. Yo estoy yendo a esta iglesia, esto me da buena espina, traerle a la iglesia. Nosotros no conocíamos a Mijail. Ella vino a una reunión de oración, le dijimos, bien, tráelo el domingo. Cuando Mijail entró por aquella puerta, le dijimos, madre mía de mi corazón, ¿en qué nos hemos metido? Bueno, entramos después de la reunión en un cuartito con él, estaba Daniel, creo que ya los demás no están por aquí, estaba Marcelo y estaba Lincoln quizás, sí, bueno, entramos un grupito, no sé si es que todavía no lo teníamos muy seguro y dijimos, bueno, cuanto más entremos, si se pone a repartir a menos tocamos, porque era enorme. Y reprendimos al diablo en el nombre de Jesucristo. ¿Crees que nosotros teníamos como una sensación de poder y autoridad en nosotros mismos? No, te aseguro que no. Pero en el nombre de Jesucristo hay poder y hay autoridad. Y esa autoridad nos ha sido delegada. El otro día creo que comentaba Dani, ¿ha visto la autoridad de los guardias de circulación? Es un guardia que se pone y solamente hace así y te para un tráiler de 15 metros. Pero no lo para, no lo detiene con su fuerza, porque el tráiler puede arrollarlo y ponerlo. El tráiler se detiene porque sabe que esa persona tiene autoridad. Y nosotros hicimos con el diablo exactamente igual. En el nombre de Jesucristo le ordenamos que saliera y dejase en paz a esta persona para siempre. Y así fue. Así fue. No volvió a darle guerra ninguna noche. Este hombre quedó completamente libre. Y luego asistió a la iglesia un tiempo, luego ya le perdimos un poco la pista, y daba gusto verle allí sentado con una sonrisa en la cara, los ojos brillantes, libre. ¿Quién hizo eso? La iglesia, con la autoridad que tiene en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, hermano, tenemos autoridad. Ahora hay que tener un poco de arrojo y un poquitín, hombre, de fe y ejercitarla. Me acuerdo también de aquel chiquito, el hijo de Azucena. Azucena fue una muchacha que vino un tiempo a la iglesia. Luego estaba por otra iglesia por aquí cerca. Y ella tenía un chiquito, entonces me parecía que el muchacho tenía como 12, 14 años. Y tenía claustrofobia. Y tenía un pánico tremendo a coger el ascensor. No lo cogía, se iba por la escalera. Y su madre lo trajo un día a la reunión de oración. La claustrofobia es
una alimaña del diablo. ¿O alguien cree que Dios envía claustrofobia a una persona para que aprenda no sé qué cosas que de otra forma no las aprendería? Cuando Dios quiere que aprendamos algo, nos envía espíritu de sabiduría y de revelación para que aprendamos. No nos hace aprender a tortazos, ni nos manda enfermedades, ni claustrofobia, ni cosas raras. Esto es siempre del demonio. La Iglesia tiene que tener esto muy claro. Ella lo trajo a la reunión de oración y oramos por el chico. Y le dijimos al diablo, hasta aquí hemos llegado. Sal de este muchacho con esta cosa mala que tú le pones y que tengas claro que es Cristo quien lo manda. Y se fue. Y el chico bajaba y subía en el ascensor como una cosa loca. Y le decía a su madre, mamá, ¿no tienes por ahí la basura para bajar a tirarla? Porque a él le daba tal alegría el comprobar que podía bajar y subir en el ascensor y no tenía claustrofobia, no tenía miedo. Y bajaba y subía una y otra vez. ¿Quién hizo eso? La Iglesia. Con la autoridad que tenemos en el nombre de Cristo. Mira, hay un caso en los Hechos de los Apóstoles donde había una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y dice que le reportaba muchas ganancias a sus amos con este supuesto don que ella tenía. Y andaba detrás de Pablo, ya varios días lo había hecho. Sé quién eres, el siervo de Dios, dando la vara por allí detrás, un día y otro. Pablo como que no le hacía caso, no decía, esta pobre chica ya tiene bastante con lo que tiene y tal. Pero no sé por qué un día se cuadró y dijo, hasta aquí hemos llegado. Dice que se volvió y le habló al diablo que estaba dentro de ella, que es el que la daba esa capacidad de adivinar. Y le dijo, en el nombre de Jesucristo, ¿ves? Está escrito, puedes buscarlo. En el nombre de Jesucristo, sal de ella. Y salió, quedó libre. Esto le trajo problemas luego a Pablo. Porque claro, los amos dejaron de ingresar dinerito porque la niña ya no tenía esta capacidad de adivinar. Es lo que tiene a veces, ¿verdad? Andar con la autoridad de Cristo reprendiendo al diablo, que te pueda buscar algún problema. ¿Sabes que hay gente que no quiere ser sanada? Hay gente que no quiere ser sanada. Tú dirás, qué raro esto, ¿no? No. Jesús preguntó, ¿quieres ser sano? Parece una pregunta absurda, ¿no? Pero ¿cómo no va a querer? No, tú dímelo si quieres ser sano. Hay gente que no quiere ser sana, porque pierde el subsidio de invalidez de la seguridad social. Prefiere seguir. No vaya a ser que me sane y tenga que volver a trabajar y pierda el subsidio. No, es solo un ejemplo, pero hay muchas cosas parecidas. Hay gente que no quiere ser sana. Pero se pregunta, ¿quieres ser sano? Había un hombre que era cojo de nacimiento. Le conocía todo Jerusalén, porque él se ponía a la puerta de la Hermosa y cuando la gente subía al templo, él estaba, una limonita, por favor, misericordia, una moneda. Toda la vida allí sentado pidiendo limosna, le conocía toda Jerusalén. Subían Pedro y Juan al templo a orar y él les pidió una moneda. Y Pedro con Juan se le quedó mirando. Y él les miró como esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo. Otra vez ahí ves, utilizando el nombre y la autoridad del nombre que ha sido dada a la Iglesia. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y se levantó y entró con ellos en el templo saltando y alabando a Dios. A este no le importó, no debería tener paga de la seguridad social. No le importó que el Señor lo levantase. Está de nuestra mano, hermanos míos, reprender al diablo. Nosotros tenemos que reprender al diablo. Ahora, hay una cosa que el Señor me puso en el corazón, y es que no podemos resistir al Espíritu Santo por un lado, y por el otro lado
pretender reprender al diablo. Con esto no quiere decir que una persona tiene que llegar a un estado de perfección tal, ¿verdad?, para poder reprender al diablo en el nombre de Cristo. No, porque entonces no tendríamos autoridad. Nadie, el que más y el que menos, tenemos nuestras cosas. Pero la Escritura dice también, no contristéis al Espíritu Santo. Estar contristando al Espíritu Santo con alguna cuestión concreta que nosotros sabemos, y por otro lado pretender tener autoridad sobre el diablo o cualquier otra cosa, esto no es así. Hay un pasaje en una de las 2 epístolas de Pedro donde el apóstol dice que tratemos bien a nuestras esposas. Más o menos, dice así, que tratemos bien a nuestras esposas, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Marido, tienes que tratar bien a tu esposa. Esposa, tienes que respetar y tratar bien a tu marido, porque las 2 cosas no van a ser posibles. No puedes estar contristando al Espíritu Santo y pretender tener autoridad sobre el demonio. Yo digo algunas veces, hay cosas que yo comprendo que no se pueden solucionar, o es mejor que no se solucionen. La palabra de Dios dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En lo que dependa de vosotros, porque es que con algunos es que no hay manera. Pero en lo que dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. Estate en paz con todos los hombres. Jesús dice, mencionaba Dani ese pasaje sobre la higuera, sobre la fe, pero Jesús dice a continuación, cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguno, perdonad. Pues porque esto estorba la fe. La fe que vas a ejercitar reprendiendo al diablo, o la fe que vas a ejercitar reprendiendo a una higuera. La falta de perdón, o el maltrato a tu esposa en casa, o tu esposa a ti, eso es un estorbo. Y eso hay que quitarlo de en medio, en el nombre del Señor. Yo digo, ciertamente algunas cosas es que, vale más dejarlas como están. Pero yo a veces pienso que algunas cosas tienen tan fácil arreglo. A mí al menos me parece así. Hay unas cosas que se enconan y duran y permanecen en el tiempo. A mí me parece que tienen un arreglo tan fácil. Un día mencioné, me repito, como digo muchas veces, como soy hombre de pocos recursos, pues tengo que repetirme de vez en cuando. Un día conté una historia que contaba Martín Lutero, acerca de 2 cabras que se encontraron en los Alpes, y se encontraron en un paso estrechísimo. A un lado estaba la montaña y a otro lado había un desfiladero tremendo. Y no podían pasar las 2. ¿Cuántas situaciones se dan así en la vida, verdad? Estamos en un paso estrecho. Pues como no te quites tú, o como le decía el aragonés al tren, tú chufla, chufla, que como no te apartes tú. Y no hay manera. ¿Sabes? Una de las cabras se agachó, la otra pisó sobre ella y pasó al otro lado. Y las 2 continuaron su camino. Hermano mío, alguno tiene que humillarse, alguno tiene que dejar que el otro le pase por encima. No podemos estar toda la vida enconados. Alguien, en el nombre del Señor, tiene que bajar. Y si hiciéramos esto, ¿cuántas cosas se arreglarían? Bueno, esto es como una especie de añadido a los que estamos comentando, pero son estorbos que si están, es bueno quitarlos. No tengo mucho más en esta mañana que este asunto acerca de la autoridad. En ese capítulo 10 de Lucas, versículo 19, creo que os doy autoridad para pisar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bendito sea el nombre del Señor. Tienes, mi hermano, que ejercitar tu fe y en el nombre de Jesucristo hacer frente a las circunstancias. Y si hay alguna cosa que estorba, habrá que quitarla. Tan difícil es. Tan difícil es, Dios mío de mi corazón. Somos cristianos. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Cómo podemos encallar? Se supone que somos todos cristianos. No vaya a ser que a veces
estemos tan confiados en la Iglesia y todavía hay alguno que es sencillamente simpatizante. No, pero yo no hablo a los simpatizantes tienen todavía todo el camino por delante, no han empezado, son solo esos simpatizantes. Pero mira, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero no son los simpatizantes, no son todos los que asisten a la Iglesia, no. El libro de membresía de la Iglesia no siempre coincide con el libro de la vida del Cordero. Los que están inscritos en el libro de la vida son los que han nacido de nuevo. ¿Estamos? Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo. A lo suyo vino, dice la palabra, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la palabra que estos no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de pastor, ni de voluntad de nadie. Son engendrados de Dios. Y si no somos engendrados de Dios y nacemos de nuevo por el poder del Espíritu Santo, aún no pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo, aunque estemos todos los días de la vida en el local donde se reúne la Iglesia. Quiera el Espíritu Santo tocar los corazones, quiera el Espíritu Santo redarguirnos y quiera llevarnos a ese momento y a esa conclusión donde se diga, Señor Jesucristo, entra en mi corazón, dame por el poder del Espíritu Santo un nuevo nacimiento, haz tu operación dentro de mí, porque no es suficiente con asistir a la Iglesia, no es suficiente con conocer la palabra de Dios, ni es suficiente, con tener mucho estudio bíblico. Necesitamos nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Esto también podemos pedirlo a favor de nuestros familiares y reprender al demonio a favor de nuestros familiares. Llegará un momento donde ellos tendrán que hacerlo con su propia fe. Pero mientras tanto nosotros tenemos que reprender. Dice Pablo que el diablo oscurece el entendimiento de la gente que se pierde para que no le resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. Nosotros podemos reprender al diablo y decir, quita tu influencia y tus sucias manos de la vida de mi hijo. Deja en paz a mi hijo, deja de nublarle el entendimiento. Digo, mi hijo, mi esposa, mi marido, mi padre. En el nombre de Jesús, para que al menos le quede a la persona esa libertad fuera de sombras, que el Espíritu Santo haga su labor en sus corazones. Bueno, el mensaje corto en esta mañana, sencillo. Necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación para conocer a Dios. No hay otra forma de conocerle. La Biblia sí, hay otra forma de conocerla, a Dios no. Necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Se lo pedimos todos los días. Y esta segunda parte, la autoridad que el Señor nos ha dado mediante el nombre de Cristo, que debemos utilizarlo, mi hermano, debemos utilizarlo. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, pues vamos a ponernos en pie, vamos a dar gracias a Dios y vamos a despedirnos en esta mañana. Muy bien. Te damos las gracias, Señor. Como se decía esta mañana, por habernos traído a este lugar de reunión. Hemos tenido un tiempo precioso durante la alabanza para elevar nuestros corazones a ti en agradecimiento. Te damos las gracias también por tu palabra, como siempre, que es viva y que es eficaz. Pedimos, Señor, como siempre, la ayuda de tu Espíritu Santo para que nuestros corazones asimilen, Señor, todo lo que se ha dicho. Aprovechamos también para pedirte espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti para toda la Iglesia. La Iglesia necesita esto. La Iglesia necesita esto y te lo pedimos y lo recibimos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice